Este vídeo ha sido realizado por Vidal Díaz Martínez, ingeniero técnico industrial y miembro de ATCIR. En él vamos a iniciar el tema número 8, en el que hablaremos del proyecto. La documentación facilitada será el documento técnico de instalaciones en la edificación 1703, contenidos de proyecto y memoria técnica de las instalaciones térmicas. Otra documentación de interés para poder consultar es la UNE 157001 del 2002, Criterios Generales para la elaboración de proyectos. Un proyecto no es más que un conjunto de documentos que definen de forma inequívoca una instalación determinada para un edificio también determinado. En general, los documentos de un proyecto podemos clasificarlos como memoria, cálculos, pliegos de condiciones técnicas, planos, presupuesto, manual de uso y mantenimiento y otro tipo de documentos de tipo normativo o que puedan ser interesantes para aclarar ciertos aspectos de los comunicados anteriormente. Este es un índice genérico y que puede tener otra forma siempre y cuando todos los elementos que están contenidos en este índice estén contemplados aunque estén distribuidos de una forma diferente. La memoria. La memoria es el primer documento del proyecto. Está dividida en capítulos y vamos a empezar a ver cómo se podrían desarrollar o cómo se podrían ir colocando estos capítulos dentro del documento. En principio deberemos de identificar la instalación. Debemos de identificar la instalación tanto geográfica como jurídicamente. Asimismo debemos de identificar el técnico redactor del proyecto, el técnico director de obra y la empresa instaladora. A continuación deberemos definir cuál es el objeto del proyecto. Para ello haremos una descripción resumida de las instalaciones contempladas en el proyecto. Aquí veríamos un ejemplo de descripción del objeto en el que lo que se dice que es una instalación de climatización para un local X y que el proyecto contempla instalaciones de climatización, los generadores de calor y frío, la instalación de ACS, la de solar, los conductos y redes de tuberías, los equipos terminales, la difusión y el sistema de control. Como vemos, un proyecto completo, total de climatización y ACS. A continuación deberíamos describir cuál es la legislación aplicable a este proyecto. Para ello debemos describir no solo la legislación nacional, sino también la autonómica y local. Hay que destacar que la legislación aplicable a una instalación es aquella que está vigente en el momento de la licencia de obra. Por lo tanto, si entre la fecha de redacción del proyecto y la fecha de inicio de instalaciones ha pasado un tiempo considerable, habrá que revisar que la legislación existente en ese momento en el que se saca la licencia de obra sea la que hemos contemplado en el proyecto. Si no, deberemos modificar el proyecto para adaptarle a esta nueva legislación. En el tema número 10 incorporaremos la legislación mínima exigible en España. Y aquí tendríamos un ejemplo de cómo en un proyecto podríamos definir cuál es la legislación aplicada. En este caso estaríamos aplicando el RITE, el Reglamento de Seguridad en Plantas y Estaciones Frigoríficas, el Código Técnico en sus diversos documentos básicos que nos afectan. Como en este caso estábamos tratando ACS, también tendremos que tener en cuenta el Real Decreto 865 sobre prevención de Legionela, así como el 140 sobre calidad del agua en consumo humano. Lógicamente tendremos también que respetar el Real Decreto 842 de baja tensión y la normativa municipal que pueda haber sobre la aportación solar al ACS. Asimismo habrá que hacer mención y tener en cuenta todas las normas UNE que sean de obligado cumplimiento. A continuación describiremos los antecedentes del edificio, es decir, describiremos un poco de la necesidad de hacer este tipo de instalaciones. Habrá que definir si el edificio es nuevo, existente, si se trata de una rehabilitación, si se trata de un cambio de uso o una remodelación del edificio o una actualización de instalaciones y si hay algún tipo de restricción de tipo urbanístico, estético o medioambiental. Por ejemplo, puede haber alguna restricción que nos impida colocar paneles solares porque sea un edificio protegido, cosas de este tipo. Así como las características singulares de la futura ocupación, si se va a destinar a vivienda, a salud, a oficinas. Aquí veríamos, por ejemplo,
en una instalación, en un proyecto en el que el edificio en el que vamos a actuar es un edificio existente que estaba destinado a viviendas y ahora se ha rehabilitado para oficinas. Luego aquí tenemos un edificio existente, una rehabilitación y un cambio de uso. A su vez incorpora un centro comercial en sus 3 primeras plantas, característica singular de la ocupación. Y es un edificio protegido que no permite instalación de paneles solares en cubierta, una restricción de tipo urbanístico que nos obligará a buscar soluciones frente a esta prohibición de paneles solares. Posteriormente haremos una descripción del edificio, comenzando por el uso general del edificio, es decir, aquella actividad principal que va a tener y qué condicionantes especiales afectarán a nuestras instalaciones o a nuestro proyecto. Tenemos aquí un ejemplo en el que el edificio que se está estudiando está catalogado como pública concurrencia, por lo tanto deberemos de aplicar la normativa específica tanto de código técnico como otras que pueda haber sobre pública concurrencia. Contiene una sala de calderas de riesgo especial, por lo tanto también habrá que establecer las instalaciones específicas para este tipo de salas de calderas, así como escaleras de emergencia especialmente protegidas. A continuación deberemos de especificar el número de plantas sobre y bajo la rasante. Continuando con la descripción del edificio, determinaremos qué zonas del edificio no van a estar afectadas por la instalación. En este caso sería pues, los archivos de la segunda planta, los almacenes de la encina y vajilla del sótano y el botiquín o el office de la planta baja. Una vez que hemos determinado qué locales no van a tener climatización, deberemos de especificar, delimitando sus superficies y volúmenes, cuáles son los espacios a tratar. Esto es imprescindible porque, como vimos en el capítulo correspondiente del cálculo de cargas, deberemos conocer los locales, luego las zonas y luego el edificio para poder hacer el cálculo de cargas por independiente en cada local, la suma de locales que corresponde a cada zona y la suma de zonas que corresponde al edificio. Aquí veríamos un ejemplo de cómo haríamos esta tabla de distribución, indicando el nombre del local, de una forma que sea perfectamente controlable dentro de los planos, que no haya ninguna confusión posible, su superficie, la altura, el volumen y, como vemos aquí, la suma de todos esos locales lo que nos va a dar es una zona. Ya tenemos una zona del edificio, la suma de las correspondientes zonas nos dará el total del edificio. Seguimos describiendo el edificio con los datos ocupacionales y funcionales. Aquí deberíamos de indicar cuál va a ser su uso, cuál va a ser su ocupación de cada uno de los locales y los horarios de funcionamiento, que podrán ser el mismo en todo el edificio o diferentes para cada uno de los locales. Pensemos en un edificio en el que en una planta o una zona está destinada a oficinas, mientras que hay otra zona, como veíamos anteriormente, que estaba dedicada a un centro comercial. El centro comercial funcionará de 10 a 10, mientras que las oficinas podrán funcionar de 8 a 3 o de 8 a 1 y de 3 a 6. Debemos establecer un calendario de funcionamiento y las horas anuales por locales y para todo el edificio. Asimismo, clasificaremos los distintos aires de extracción que pueda haber en nuestra instalación. Vemos un ejemplo de tabla en el que pondríamos la denominación del local, en el que aquí colocaremos la denominación del local, aquí pondríamos su uso, ocupación por número de personas, tipo de aire exterior, utilizaciones anuales. Deberemos definir también cuál es el entorno del edificio. Dependiendo de cómo sea el acabado de este entorno, asfalto, césped, agua, etc., sabremos cuál es el coeficiente de reflexión y, como vimos en el apartado de cargas, tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de determinar las cargas parciales de cada uno de los locales. También deberemos definir cuáles son los edificios cercanos y si estos ejercen un factor sombra sobre el proyectado. En este apartado también definiríamos cuál es la calidad del aire exterior o la ODA que tendremos que tener en cuenta a la hora de calcular la ventilación necesaria. A partir de este momento lo que hacemos es describir los elementos exteriores del edificio. Primero indicaremos cuáles son las fachadas, número de fachadas, orientación de las mismas, cuál es la fachada principal y pasaremos a describir los cerramientos. Describiremos 3 tipos de cerramientos: los cerramientos opacos o muros, que son aquellos que están en contacto con el exterior. Estos los haremos definiendo las diferentes capas. Siempre en cerramientos verticales iríamos de exterior a interior, de la parte de exterior de la
fachada hacia el interior, mientras que los cerramientos horizontales lo haríamos siempre de arriba a abajo. Los semitransparentes, vidrios, marcos y elementos de sombra, habrá que definirles también, así como los puentes térmicos, pilares, cajas de persianas y frentes de forjado. Todos estos datos podemos presentarlos en forma de tabla con los valores que hemos de considerar. Y aquí tenemos unos ejemplos en el que primero definimos los muros. Al definir los muros de fachada deberemos definir en primer lugar cuál es su orientación. Una vez la orientación definiremos la composición del muro. En este caso sería una pared doble 12,5 más lana de vidrio de 6, aire más 7,5. La superficie de muro que corresponde a esta orientación, la transmitancia o el coeficiente global de transferencia de calor de esta composición de muro, y con ello obtendremos el A por U de esa superficie orientada al norte. Haríamos lo mismo con todas las orientaciones y en cada una de ellas con los muros y diferentes tipos de composición de muros existentes. A continuación, y siguiendo con los cerramientos, definiríamos los suelos. Tendríamos una tabla parecida a esta, en que decimos que el suelo es un forjado unidireccional con 656 metros cuadrados, tenemos la transmitancia y por lo tanto tenemos el A por U. A continuación definiríamos las cubiertas y los lucernarios. También tendríamos en este caso un forjado unidireccional, también tendríamos una superficie, una transmitancia y un A por U. A continuación los huecos, que en este caso sí tendríamos ya que determinar en primer lugar su orientación también para incorporarlos al muro correspondiente, qué tipo de hueco es, su acristalamiento, su área, su U y su A por U. Una vez que hemos descrito el edificio y sus componentes para poder realizar el cálculo de cargas, pasaremos a definir la instalación. En primer lugar, describiremos cuál es el sistema que se ha escogido para el edificio. Esta descripción tendrá que incluir qué tipo de fluido vamos a utilizar, si es agua, si es aire, si es expansión directa, qué tipo de instalación, a 2 tubos, a 4, conductos, 3 tubos, qué tipo de distribución, si va a ser caudal constante o variable, qué tipo de horas terminales vamos a utilizar, así como el tipo de difusión. Y en este mismo apartado haremos una somera descripción de los equipos. Asimismo, describiremos cuál es la filosofía de funcionamiento de la instalación. Hacemos una descripción muy básica de cómo tiene que funcionar la distribución, la producción, la difusión y la regulación. A continuación, habrá que hacer una justificación del sistema desde el punto de vista energético. Justificaremos por qué hemos escogido este sistema energéticamente y, si fuera necesario, se incluiría un análisis comparativo entre varios sistemas. Esta comparación puede incluirse en un anexo específico en el apartado de otros documentos. Posteriormente, lo que haremos será describir el horario de funcionamiento del sistema, que no tiene por qué coincidir con el del edificio. Se adoptarán estrategias de encendido y apagado para mejorar el confort térmico y la eficiencia energética. Aquí vemos un ejemplo en el que la zona tratada, en este caso por ejemplo sería la planta baja recepción, arrancaríamos a las 6:30 en invierno y lo pararíamos a las 2, mientras que en verano la arrancada sería a las 8 y la parada a las 2:30. Evidentemente el horario de funcionamiento del edificio no será este, pero lo que haríamos será en invierno arrancar primero para que el edificio esté en grado de confort cuando empiece a estar ocupado, mientras que en verano un arranque más tardío nos permite que el edificio siga estando en confort. Deberemos determinar si es necesaria o no una purga nocturna en el caso de edificios que tengan una gran cantidad de aire exterior y en los que durante el fin de semana, si no se utiliza en verano, el edificio puede coger una energía térmica muy alta y el lunes por la mañana tener la temperatura muy elevada respecto a la de confort. Si hacemos una purga nocturna el domingo por la noche, aprovechando las bajas temperaturas, lo que haríamos sería que la temperatura interior del edificio a la hora de arrancar la instalación esté mucho más cercana a la temperatura de confort y ahorraremos energía.
A continuación, describiremos cuáles son las exigencias de bienestar térmico e higiene. Definiremos cuáles son los valores de diseño que habrá que tener en cuenta en el cálculo de cargas. Temperatura operativa, humedad relativa, velocidad del aire, actividad física en MET, grado de vestimenta en CLO y el porcentaje de insatisfechos. Aquí veríamos otro ejemplo de cómo podríamos hacer esta tabla, en el que denominamos que la sala de espera de la segunda planta en invierno se calculará para 21 grados 50% de humedad, con 0,9 de velocidad, en verano 25 y 60 con 1 metro por segundo, con un MET de 1,2 y con un CLO de 1,05. Deberemos describir cuál es la calidad del aire interior que necesitamos en nuestro edificio, y para ello habrá que indicar cuál es el aire exterior, que ya hemos definido en un apartado anterior, cuál es la categoría del aire interior que le corresponde, cuál será el caudal de aire exterior de ventilación para cada uno de los locales en función del IDA que necesitemos, del ODA que tenemos y del número de personas de la ocupación que pueda haber dentro del local. Este cálculo del caudal de aire exterior nos dirá si tenemos exigencia o no de recuperación de calor del aire extraído. Por encima de 1800 metros cúbicos hora deberemos de recuperar este calor. Y asimismo aquí deberemos de justificar que se evita la contaminación cruzada del aire exterior. Aquí tendríamos otro ejemplo en el que la zona tratada la tenemos aquí, con un ODA 2 y un IDA 2, con una ocupación de 10 personas y una ventilación de 450 metros cúbicos por hora, y que necesitaremos F6 y F8 como filtros en función del ODA 2 y del IDA 2 que necesitemos. En cuanto a la calidad del aire interior, deberemos de especificar cómo se realiza la ventilación para cada local, cuántos números de equipos vamos a colocar, dónde están ubicados y qué tipo de filtrado necesitamos. Habrá que efectuar la clasificación del aire exterior según el RITE. Tendremos que definir el número y tipo de recuperadores de energía del aire extraído. Describiremos cómo se va a realizar el sistema de extracción, retorno y mezcla, y justificar que no existe contaminación cruzada. En cuanto al cumplimiento de las exigencias de eficiencia energética, deberemos de definir cómo va a ser la generación de calor y frío, especificando como mínimo en las calderas su rendimiento, que siempre será mayor que el del RITE, y el número de generadores y escalones de potencia que vamos a instalar. Y en cuanto a los generadores de frío, deberemos de definir su ER y su COP en condiciones nominales, las de proyecto en variación de carga. Si tuviera el equipo etiqueta energética, la incluiríamos. Definiremos cuántos generadores y qué escalones de potencia han de tener y cómo se va a realizar la adaptación a la carga mínima. En cuanto al cumplimiento de las exigencias de eficiencia energética, en lo que se refiere a redes y tuberías de conductos, deberemos indicar cuál es el método que se va a utilizar para el cálculo del aislamiento. Si se utilizan los espesores especificados en tablas del RITE o si utilizamos el método de cálculo general que nos limita a menos del 4% de pérdidas de la potencia transportada. También debemos de especificar cuál es el nivel de estanquidad de los conductos de aire requeridos y justificar el cumplimiento de los rendimientos de los motores eléctricos, su SPF. En cuanto al control, indicaremos el nivel del control adoptado en función de cada local y su instalación. Si un local lleva solo ventilación, tendrá un tipo de control, si ese control va a ser por horario, si va a ser por concentración de CO2, por calidad de aire. En el caso de que llevemos refrigeración, si va a ser una simple sonda conectada a un sistema centralizado o va a llevar un termostato individual, etc. A continuación, y siguiendo con el cumplimiento de exigencias de eficiencia energética, deberemos de especificar la contabilización de consumos. Definiremos cómo se va a realizar la contabilización de consumos de energía producida y de energía consumida en función de la potencia, qué tipos de contadores y cuántos vamos a colocar. Habrá que contabilizar la energía consumida por diferentes usuarios. Esto es una imposición normativa. Por lo tanto, si en el edificio que vamos a diseñar tenemos más de un usuario, habrá que especificar cómo se va a realizar esta contabilización. A continuación, definiremos los diferentes sistemas de recuperación de energía que existen en el proyecto. Si va a haber free cooling, si habrá recuperación del calor del aire extraído y si habrá enfriamiento adiabático.
Para ello describiremos cuál es el sistema que hemos elegido y para comprobar el cumplimiento de la normativa definiremos su eficiencia, su pérdida de presión y el tipo de control que va a tener. Continuando con el cumplimiento de las exigencias de eficiencia energética, habrá que reservar un capítulo para el aprovechamiento de energías renovables. En el caso de que haya aprovechamiento de energías renovables, se describirá el sistema a emplear. Por ejemplo, si tenemos ACS, por normativa tendremos que utilizar un porcentaje de energía solar térmica. En el caso de que este sistema no se pudiera colocar, como hemos visto antes, porque puede haber condicionantes de tipo urbanístico, pues habrá que especificar que no se puede utilizar este sistema y cuál se va a utilizar para contrarrestar la energía necesaria producida por energías no renovables. Habrá que especificar también cómo se va a hacer la limitación de la energía convencional para la utilización por efecto Joule, cuáles son los locales sin climatizar y que no tenemos, y si lo tuviéramos, especificar el porqué la climatización por la acción simultánea de dos fluidos con temperaturas opuestas. Por ejemplo, en una sala de ordenadores o en un edificio en el que la cantidad de aire exterior sea tan grande que nos obliga a tener que poscalentar una vez que hemos deshumectado. También habrá que aclarar la limitación del consumo de energías fósiles. Continuando con las exigencias de seguridad, habrá que justificar o indicar en qué sección de la memoria aparecen dichas medidas. Primero debemos de justificar la generación de frío y calor. En el proyecto habrá que explicar cuáles son los dispositivos necesarios que vamos a instalar en estos generadores. Por ejemplo, sistemas de detección de flujo del generador, dispositivo de seguridad cuando se exceda la temperatura de diseño, seguridad ante el retroceso del producto de la combustión o válvulas de seguridad. En cuanto a las redes de tuberías y conductos, deberemos de justificar el cumplimiento de las exigencias de seguridad en los circuitos hidráulicos, diseño y colocación de los soportes, utilización de intercambiadores de calor entre edificios, seguridad en la alimentación de circuitos hidráulicos, existencia de vaciados y purgas, de expansión, la necesidad o no de dilatadores en el circuito, prevención del golpe de ariete, uso de filtros en los elementos del circuito. En cuanto a los conductos, habrá que justificar las exigencias de seguridad, cumplimiento de normas de fabricación, diseño de soportes según normas, utilización o no de plenus, utilización o no de conductos flexibles en las conexiones. Y asimismo justificaremos que se cumplen las exigencias de seguridad en los circuitos frigoríficos, que se han diseñado según normas e indicaciones del fabricante, que los espesores de la tubería cumplen normativa en función del refrigerante utilizado y que se impide la entrada de humedad en el circuito. En cuanto a protección contra incendios, habrá que justificar la aplicación de estos documentos en la instalación, a nivel de compuertas cortafuegos, de sectorización, etc. Habrá también que justificar el cumplimiento de la normativa en cuanto a la temperatura máxima de las superficies accesibles, de accesibilidad y de señalización de las mismas. En primer lugar, deberemos definir el combustible y su almacenamiento. Si vamos a utilizar gas natural, la presión de suministro, la tarifa, el armario y el contador de medida. En el caso de propano, si va a ser a granel o en botellas, cuál va a ser la presión del suministro a los quemadores. En el caso de gasóleo C, si el depósito va a ser enterrado, al aire, tank in tank. Qué grupo de presión necesitamos para poder alimentar correctamente a los quemadores y todos los accesorios necesarios. Y en el caso de la biomasa, pues si va a ser pellets, si va a ser astillas, cómo va a ser el almacenamiento, dónde va a estar ese almacenamiento. En el caso de que el combustible sea un biocombustible o un combustible nuevo, que ya sus características no están normalmente en el mercado, deberíamos de reflejar una tabla de este tipo en la cual indicaremos el tipo de combustible, su familia y la mayor cantidad posible de datos que nos lo definan. En cuanto a si fuera el suministro de energía eléctrica, debemos de especificar la tensión, su tipo de suministro y en el caso de que en el edificio tengamos cogeneración o solar fotovoltaica, deberemos hacer mención a un proyecto específico donde se contemple esta generación. También deberemos especificar las energías renovables que vamos a tener. Primero, qué tipo de energía será, si es solar, geotermia, aerotermia, etcétera.
y luego para qué instalación se va a dedicar esta energía obtenida. En principio, a todos nos suena que la energía solar se utilizará para el ACS, pero en el caso de un polideportivo se podría utilizar para la piscina, y en el caso de una geotermia podemos utilizarla para un suelo radiante. A continuación haremos un listado de generadores. En este listado de generadores pues tendremos que poner el número de generadores, el tipo, su modelo, qué energía utilizan, ya hemos puesto antes los diferentes tipos de energía que va a haber en la instalación, su potencia nominal y sobre todo en el caso de las calderas su rendimiento al 100 y al 30%. Y en el caso de los equipos de frío o bombas de calor habrá que especificar claramente su coeficiente de eficiencia energética y su coeficiente de rendimiento, el ER, el COP, así como estos coeficientes de forma estacional, el SR y el SCOP. A continuación describiremos los elementos de la instalación, los más importantes, empezando siempre por los generadores. Aquí tenemos un ejemplo característico de calderas, una tabla en la cual definiremos exactamente cómo es la caldera que queremos instalar en nuestro edificio, haciendo hincapié en cosas como el peso de la caldera, el tipo de la caldera, la temperatura máxima del fluido, las presiones, la potencia térmica nominal y sobre todo el rendimiento al 100% y al 30% de la misma. También es importante que podamos definir el quemador, sobre todo su modulación y su potencia térmica máxima y mínima. En cuanto a los equipos frigoríficos, pues también deberemos de hacer una tabla parecida en la que especificaremos sobre todo el peso de los mismos, teniendo en cuenta que estos equipos suelen ir en cubiertas y que la estructura debe estar dimensionada para soportar estos pesos, el número de compresores o de circuitos, el tipo de refrigerante y la carga en kilogramos del mismo, así como las capacidades nominales, totales y sensibles de los equipos. El siguiente equipo que deberíamos de describir son las unidades de tratamiento de aire. Vale la información del fabricante si la tenemos definida, y si no, lo que tenemos que dar son todos los datos necesarios para que el fabricante pueda definirla. En ese caso, lo que haríamos, en principio también habría que tener, es importante el peso, es importante definir el aislamiento que queremos en los paneles, cuántas secciones incorpora, definiríamos los ventiladores de retorno e impulsión, así como las baterías, la batería de frío y de calor por su potencia, e incluso podríamos definir el número de filas, cosa interesante en el caso de la batería de frío, puesto que puede modificar el factor sensible de dicha batería. Es importante también definir si vamos a necesitar o no el humectador y qué tipo de humectador vamos a poner, si es un simple evaporativo, si va a ser un humectador de vapor, etc. Deberíamos definir dentro de esta UTA si va a llevar o no recuperador de calor, así como si va a llevar o no free cooling, y cuáles son los caudales de aire y de agua tanto en baterías como en ventiladores. A continuación definiríamos las unidades terminales, bien sean radiadores, fan coils, expansión directa y la difusión. Y por último, definiríamos todos aquellos equipos que no hemos contemplado hasta ahora, que pueden ser no normal de una instalación, pero sí puede estar incorporada a la nuestra, como puede ser una torre de refrigeración, un condensador evaporativo, o equipos del tipo de control estricto para salas de ordenadores. Entonces tendremos que realizar tantas secciones como sea preciso para definir todos los equipos. A continuación, y una vez descritos los equipos que van a formar parte de la instalación, tendremos que describir los sistemas que vamos a utilizar para el transporte de energía. La red de distribución de agua, la frigorífica y la de aire, en caso de que exista cualquiera de ellas. En cuanto a la red de distribución de agua, lo primero que tenemos que hacer será separar los circuitos por el tipo de agua que lleva. Puede ser agua fría, agua caliente, ACS, agua de la instalación solar, agua de condensación o geotermia. Una vez que hemos definido cada circuito para qué utilización tiene, deberemos de definir también qué materiales utilizaremos en cada uno de ellos, incluyendo los accesorios que van a poder tener como dilatadores, válvulas, aislamientos.
deberemos describir para cada uno de los circuitos el trazado de la tubería y los datos que definen los circuitos, por ejemplo, los caudales nominales, las temperaturas de funcionamiento, las presiones, qué sistema de equilibrado va a tener, qué sistema de control a caudal constante o variable y cuáles han sido los criterios del cálculo de tuberías. En cuanto a los bombeos, deberemos definir estas también por circuitos, circuito primario, circuito secundario, retorno de ACS, solar, y deberemos definir si llevan o no llevan variador de frecuencia. En cuanto al sistema de regulación también debemos definir cómo se va a realizar la regulación en las unidades terminales. Si va a ser con válvula de 3 vías, si va a ser con válvula de 2 vías, lo cual nos va a definir siempre el caudal constante o variable. Podremos hacer tablas de este tipo para documentar los circuitos hidráulicos, en los cuales, definiendo el circuito, definimos temperatura de impulsión y la temperatura de retorno, su caudal, su pérdida de carga, la potencia entregada, la presión de trabajo y la presión máxima. Haríamos esa tabla por todos y cada uno de los circuitos que tengamos, independientemente de que sean de ACS, de solar, de frío, de calor, etc. Asimismo, documentaremos las bombas hidráulicas. Y lo más importante de la cuestión de las bombas hidráulicas es que conozcamos el caudal, la altura manométrica y la potencia de la bomba según los datos del proyecto, y el caudal, la altura manométrica y la bomba que realmente se va a instalar, o bomba calculada, que no va a coincidir nunca el punto de trabajo exactamente de la bomba calculada con el punto de trabajo de la bomba de proyecto, pero sí nos tenemos que acercar lo máximo posible. En cuanto a la red de distribución del refrigerante, haremos una descripción de los trazados de las tuberías, definiremos qué materiales se van a utilizar, su diámetro y espesor, así como el tipo de instalación que vamos a hacer, si es un VRV, si va a ser simplemente un equipo partido o van a ser una multi-split, el aislamiento que necesita y la señalización. Y en cuanto a las redes de distribución de aire, haremos una descripción de los trazados y también tenemos que describir qué materiales se van a utilizar en cada uno de ellos. En una misma instalación podremos tener los conductos de extracción de aseos pueden ser de chapa, mientras que los retornos podrán ser de fibra y las impulsiones pueden ser pues de chapa aislada. Hay que definir los diferentes circuitos de aire y el material que va a tener cada uno de ellos, así como el tipo de instalación que vamos a hacer. Podemos también adjuntar una tabla como la que vemos en pantalla con el circuito, el caudal, la presión, la potencia entregada, la potencia específica del ventilador y el SFP del ventilador. El SFP, que como todos sabemos va de 1 a 5 y nos define realmente dónde está la potencia específica del ventilador. Habrá que justificar si necesitamos o no sectorizar en función de los espacios y sobre todo de los usos y ocupación de los locales. Definimos la sala de máquinas como aquella sala en la que la suma de las potencias de los generadores sea mayor que 70 kilovatios. En este caso deberemos de poner este apartado dentro del documento de la memoria y tendremos que definirlas. Primero habrá que clasificarlas en riesgo bajo, medio o alto, según la clasificación que de ello hace el código técnico en su documento básico seguridad de incendios y el RITE. Posteriormente haremos una descripción de la sala de máquinas, indicando su ubicación, sus dimensiones, qué medidas de seguridad se van a adoptar dentro de la sala, y en el caso de que los equipos productores de calor estén alimentados por gas, habrá que adoptar las medidas complementarias que especificadas en la norma UNE 60601, como son las ventilaciones, aclarar si van a ser directas, si van a ser por conducto, superficie, caudales, pared de resistencia mecánica, en fin, todo el número de todas las medidas complementarias por ser una sala de calderas alimentadas por gas. Asimismo también habrá que identificar los accesos a la sala y hacer un listado de los equipos generadores que hemos instalado en la sala de máquinas. Una vez que hemos hecho el listado de los equipos generadores, si queremos es interesante poder hacer otro listado con los elementos que no son generadores pero que también van a la sala de máquinas, como por ejemplo bombas, intercambiadores de calor, acumuladores. Deberemos de describir el sistema de ventilación calculado, incluyendo las características técnicas de los elementos que lo comprenden, en especial si es una sala de calderas alimentada por gas.
A continuación lo que haremos será la justificación del conducto de evacuación de humos. Incluiremos el cálculo de la chimenea, como los materiales, interior, aislamiento exterior, la sección de la misma, la altura y el tipo de soportación que va a llevar, sobre todo en la parte exterior del edificio, para asegurarnos la integridad de la chimenea. A continuación entramos en el sistema de producción de ACS. El sistema de producción de ACS habrá que primero definir si vamos a tener apoyo solar o de otra energía renovable, definir cuál va a ser el funcionamiento del sistema de producción, cuántos y de qué volumen van a ser los acumuladores a instalar, definir los intercambiadores y justificar el cumplimiento del Real Decreto 865 sobre la legionela. A continuación definiremos el sistema de apoyo, caldera, intercambiador, bomba, etc., dónde va a ir instalado y cuál va a ser la filosofía de control del conjunto del sistema de ACS. Definiremos los acumuladores. En la definición del acumulador es importante el material interior, puesto que estamos hablando de agua de calidad sanitaria, del material y el espesor del aislamiento y de la presión máxima de trabajo. En cuanto al sistema de distribución, deberemos de especificar cuáles van a ser los materiales de las tuberías y su aislamiento, si vamos a instalar y dónde válvulas mezcladoras, qué tipo de recirculación vamos a proyectar, si vamos a poner varios ramales, varias bombas de retorno, una sola bomba pero varios ramales y su equilibrado, los horarios de funcionamiento, etc. En cuanto a la instalación solar de apoyo al agua corriente sanitaria, habrá que hacer una descripción de ella, indicando el número de captadores y su modelo, la ubicación de los mismos, de qué forma van a ir conectados, cuántos grupos va a haber, de cuántos elementos será cada grupo y dónde va a ir ubicado el resto de componentes de la instalación, así como la filosofía de funcionamiento. En principio, ya sabemos que cuando la temperatura del agua del captador esté 6 grados por encima de la del acumulador, arrancará el sistema, pero podemos utilizar una filosofía diferente en función de los horarios, de las necesidades. Habrá que explicarlo. Asimismo, habrá que justificar el HI4 del código técnico, en el que, teniendo en cuenta el número de captadores, el área útil, sepamos cuál va a ser la contribución anual mínima calculada y que sea la que nos exige la HI4. Definiremos también los captadores, sobre todo es interesante el área de apertura, la presión de trabajo, el máximo ángulo de inclinación, su temperatura de estancamiento y su curva de rendimiento. Describiremos el circuito hidráulico, así como los equipos auxiliares de todo el sistema primario del solar, los materiales, el caudal, la altura manométrica, la presión de llenado, el vaso de expansión, y los equipos auxiliares, pues las bombas de circulación, sistema de equilibrado si lo hubiera, sistema de intercambio, la acumulación y sobre todo habrá que definir el sistema de protección contra estancamiento cuando tengamos una gran radiación solar y un mínimo consumo. Que el sistema no llegue a estancamiento y si llega a estancamiento luego se pueda recuperar del mismo sin producir deterioros en la instalación. En cuanto al sistema de control que hemos escogido, habrá que documentarlo y para ello deberemos definir la arquitectura de control que hemos escogido, qué tipo de sondas, reguladores, actuadores hemos escogido para el sistema, sondas pasivas, sondas activas, reguladores libremente programables, distribuidos por la instalación, actuadores 0,10 voltios, todo nada, 3 puntos. Así como es interesante incorporar un listado de puntos de control para definir bien el sistema. Y a continuación habrá que describir el sistema de contención de consumos que vamos a instalar. ¿Cuántos contadores? ¿Dónde? ¿Y de qué tipo? Van a ser contadores del gas, de gasóleo, de energía, de horas de funcionamiento y cuáles son las características técnicas de los mismos. Asimismo también tendremos que describir los equipos de medida según marca el reglamento, el RITE, los equipos de medida que hemos instalado en la sala de máquinas, termómetros, manómetros, pirómetros y la regulación y el control de la instalación solar.
qué tipos de sondas y válvulas hemos elegido, qué central vamos a colocar y sobre todo cuál es la estrategia de control que, como comentábamos antes, puede ser la estándar de los 6 grados o puede ser diferente. Asimismo, si la superficie de captadores es más de 20 metros cuadrados, estamos obligados a poner un contador de energía, puesto que es necesario conocer el aporte de energía solar al sistema de forma anual. Y por último, si en el proyecto se incluye la instalación eléctrica, dentro del proyecto de instalaciones térmicas deberíamos de aportar planos y esquemas, el tipo de cables y sus conductos, elementos consumidores con sus características, los cálculos sobre todo de secciones de cable y de calibre de las protecciones, cuál va a ser la reglamentación base y aportar el certificado de los cuadros eléctricos. Si la instalación eléctrica está en el proyecto general de baja tensión, lo que deberemos de aportar para que en su momento el instalador eléctrico, el proyectista, lo tenga en cuenta, es el número de elementos consumidores de energía eléctrica, sobre todo con la potencia consumida. Tendremos una potencia total simultánea y un factor de simultaneidad que es lo que le va a dar a él la potencia real que tiene que utilizar a la hora de contratar.